Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz lunes nuevamente, sus amigos los pastores Luis y Carmen Mantilla en otra cápsula al corazón. La voz amigable de Dios, ese es el título para la lección de esta mañana. Y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. Eso lo encontramos en 1 de Samuel 3, del 3 al 5. Hoy recordamos la historia de la interacción que tuvo Dios con un joven llamado Samuel. Este había pasado la mayor parte de su vida en el santuario del Señor, pues desde muy temprana edad su madre lo había entregado a su servicio en cumplimiento al voto que había hecho por recibir el milagro de la fertilidad. Aquí aprendemos muchas cosas interesantes sobre el escuchar a Dios. La voz de Dios no necesariamente tiene que sonar muy mística, ni como una ultratumba. Aquí vemos la voz de Dios sonó tan amigable para Samuel que confundió con la voz de su mentor, el sacerdote Elí. Porque para el que tiene un corazón puro como para con Dios, la voz de Dios será amigable para con él. En aquel tiempo, Samuel aún no conocía al Señor, ni se había revelado su palabra. Eso lo podemos encontrar en 1 de Samuel 3:7. Aquí notamos que el haber pasado mucho tiempo en el lugar donde se rinde culto y adoración al Señor, esto no es sinónimo de conocerle a Él, ni comprender el significado de su palabra, pues Samuel había estado allí desde la niñez y aún no le conocía. Frecuentar el lugar donde se rinde adoración a Dios y congregarse es algo importante y vital para nuestras vidas. Más nunca debemos conformarnos y simplemente estar en el lugar o habitar entre los creyentes. Debemos anhelar y tener nuestra propia intimidad con Dios y revelación de Él. Que no se nos llegue a pasar toda una vida en la iglesia sin tener una verdadera experiencia con Dios como la que tuvo el joven Samuel. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven Samuel. Esto lo encontramos en 1 de Samuel 3:8. Y Dios se le reveló, en este caso, a un joven, no a un experto, ni a alguien con gran título o reconocimiento religioso. Dios se le puede revelar a quien Él quiera. Y no debemos subestimar a nadie por su edad y por el hecho de tener o no tener posición dentro de lo eclesiástico. Y en el siguiente versículo, el 9 nos dice: así que le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si vuelve a escuchar que te llaman, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue y se acostó. Si bien es cierto que Dios se puede revelar a quien Él quiera y que cada uno debe buscar su propia experiencia de identidad con Dios, debemos reconocer que fue el sacerdote Elí quien le dio la clave instructiva al joven Samuel que de cómo interactuar con Dios. Dios pone personas sobre nosotros que nos enseñan principios secretos y misterios y debemos valorar y respetarla, cumpliendo el principio de honrar a nuestros líderes. Y por último, cuando estamos consagrados al servicio al Señor con un corazón puro, como estaba el joven Samuel, eventualmente Dios se revelará a nosotros, así como lo hizo con él, y nos llevará a tener una verdadera intimidad con Él. Y cuando esto ocurra, ya no simplemente haremos tareas religiosas por asignación, sino que tendremos verdadera intimidad con Dios, donde escucharemos su voz clara y libremente. Dios, te damos gracias. Padre, en esta mañana te pedimos que tú nos ayudes a que nosotros nos podamos consagrar a ti, Señor, con un corazón puro, para poder escuchar tu voz cada día más y honrar a quienes tú has puesto en nuestro camino sobre nuestros maestros. Padre, en esta mañana yo te pido bendición de manera poderosa sobre mis amigos, mis familiares, mis compañeros aquí a la distancia.
Bendíceles Dios en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, será hasta mañana en otra cápsula al corazón. Reciban un fuerte abrazo de la pastora Carmen y de mío propio. Y mientras tanto, que la gracia y el favor de Dios les acompañe. Bendiciones.